Como ustedes bien han de entender, es un tema extenso, difícil de resumir, pero pues traté de condensar la información de la mejor manera para que sea práctica. Sería muy difícil entender la fisiología renal sin primero tener algunos conceptos anatómicos básicos en relación a cualquier parte o cualquier sistema del cuerpo, pero en específico en relación a la fisiología renal, pues me gustaría recordar algunos puntos muy breves de la anatomía para poder pasar a lo siguiente, que es lo que nos trae aquí hoy. Acuérdense que los riñones son un órgano par que se encuentran en un espacio del cuerpo que se llama retroperitoneo. Las medidas estándar que normalmente se toman como normales son de 9 a 10 centímetros aproximadamente de longitud por 4.5 aproximadamente de ancho por 3.5 a 4 de grosor. Si ustedes se fijan, un riñón está dividido a grosso modo en dos zonas, que son una zona externa conocida como corteza, que es esta que señalo en este momento, y esa zona es muy importante porque es en donde se encuentran principalmente las nefronas. Aparte hay una zona más interna que se conoce como médula, en donde todavía tienen algún dominio las nefronas. Esa zona conocida como médula termina en unos cálices que se conocen como cálices menores, que desembocan en unos cálices mayores y estos forman a su vez el uréter. Como les decía, son un órgano par que se nutren de sangre que llega por la aorta. La aorta se divide en dos arterias de gran tamaño que se conocen como arterias renales. Las arterias renales son importantes por algunas razones como vamos a ver más adelante y estas arterias renales se dividen a su vez en muchas ramas segmentarias. Más al ratito vamos a conocer los nombres, pero toda esa sangre que se lleva por las arterias se recoge por unas vénulas que se convierten en las venas renales y estas posteriormente vacían el flujo sanguíneo en la vena cava inferior. Viendo más a detalle la cuestión anatómica de las nefronas, acuérdense que la unidad funcional de los riñones se conoce como nefrona. Entonces, una nefrona se forma principalmente de dos partes, que son el glomérulo o ovillo glomerular y una serie de túbulos que vamos a ir describiendo. De eso se trata principalmente la fisiología renal. Entonces, pues aquí solo mencionar que las arterias renales, cuando se dividen en sus diversas ramas, llegan a unas ramas muy pequeñas que se conocen como arteriolas aferentes, que dan lugar a unos vasos sanguíneos un poquito más estrechos, que se conocen como capilares. Esos capilares se enredan, por decirlo de una forma, y forman el ovillo glomerular o glomérulo, y este glomérulo después da origen a la arteriola eferente, que es por donde sale la sangre, y esta arteriola eferente rodea en su totalidad a la nefrona durante toda su estructura o en todo el extenso de su estructura. Finalmente, en esta imagen podemos ver una proyección o un diagrama de un dibujo, cómo se vería la estructura del ovillo glomerular si es que pudiéramos estar desde adentro, en donde vemos que hay varios componentes celulares, conocidos entre ellos como endotelio, que son células aplanadas con sus núcleos, pero que tienen una característica importante y es que están llenas de poros o fenestras o ventanas, que es por donde se llevan a cabo varios de los mecanismos que vamos a mencionar en un momento. Los riñones se irrigan o se nutren por las arterias renales que salen a la altura más o menos de un espacio que está entre la primera y segunda vértebras lumbares. Cada arteria renal da lugar a un ramo anterior que se divide a su vez en tres ramos lobares, uno superior, uno medio y uno inferior, y un ramo posterior único, que es el que nutre o irriga a la superficie posterior del riñón. De tal manera que, obviamente, la región anterior de los riñones está mucho mejor nutrida o irrigada que la parte posterior. Estas son las arterias en las que se van convirtiendo las arterias renales. Dan origen primero a las segmentarias, después a las interlobares, después a las arterias arciformes, que se conviertan en las arterias interlobulillares para formar a la famosa arteriola aferente que da lugar a los capilares del glomérulo, y cuando el glomérulo sale de la cápsula de Bowman se conoce como arteriola eferente. La fisiología renal, pues los riñones en general tienen muchas funciones, de las cuales quizás un resumen son estos recuadros. Podemos entender que un riñón o los riñones nos ayudan a mantener un balance hídrico adecuado, un equilibrio ácido-base óptimo.
También sirve para mantener la homeostasis de varias sustancias del cuerpo como glucosa, aminoácidos, electrolitos, ácidos o bicarbonato. También nos sirve para secretar o excretar desechos metabólicos, productos del metabolismo de las células. También secretan varias hormonas, regulan de forma directa e indirecta la tensión arterial y sintetiza una hormona muy importante que se llama vitamina D activa.